A ver. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase de trigonometría y hoy día vamos a, que corresponde a razones trigonométricas de ángulos agudos. En realidad es todo un capítulo muy extenso esto, ¿no? Involucra varios puntos que vamos a tocar, como por ejemplo notables, propiedades de las razones, resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver todo lo que corresponde a agudos. El trabajo de hoy es exclusivamente para ángulos agudos. Hay algunas preguntas que se han considerado de exámenes de admisión pasados. Hay algunas preguntas que también son del Centro Pre y hay otras preguntas que ya son propias de aquí de Savia, ¿no? Ya son la cosecha de Savia ya. Entonces, empecemos. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto, muchachos. A ver, en este primer ejercicio, por ejemplo, tenemos una pregunta de examen de admisión San Marcos, es del 24.2, donde nos dan el corte tras túnel de forma semicircular de 20 metros de diámetro. Bueno, si es que el diámetro es 20 metros, significa que el radio va a ser 10. Aquí el radio va a ser 10 metros. Y lo mismo por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema dice que este puntito es el centro. Es el centro de esta semicircunferencia. Y se nos está dando una ecuación que vamos a tener que resolver. Esta ecuación que se nos está dando para resolver dice que 8 veces cotangente al cuadrado de alfa más 8 veces cotangente de alfa menos 3 es igual a 0, que es una ecuación que vamos a poder, es 3, perdón, vamos a poder factorizar por aspa simple. Es una ecuación que sí podríamos intentar aplicar fórmula general, sin embargo, lo más adecuado es aplicar una factorización por aspa simple. Por ejemplo, este 3 cotangente cuadrado, nosotros lo podemos colocar como 3 cotangente por cotangente, y luego este 3 de la derecha lo podemos colocar como menos 1 y 3. De tal forma que el producto cruzado nos tendría que dar lo de en medio. Vamos a verificar si el producto cruzado nos da lo de en medio. 9 cotangente de alfa menos 1 cotangente de alfa, 8 cotangente de alfa. Entonces, efectivamente, se puede factorizar por aspa simple. Y aquí encontraríamos nosotros dos posibles valores para la cotangente que cumplen esta cuadrática. Un primer valor para la cotangente sería que la cotangente valga 1/3. Y el otro valor para la cotangente sería menos 3. Ahora, si bien es cierto, estos dos valores son los que verifican la ecuación, por la figura que viene adjunta en esta pregunta, vamos a tener que trabajar sí o sí con el primero, con el... A ver, perdón. Ya, entonces voy a tener que trabajar sí o sí con la cotangente de alfa igual a 1/3, sí o sí. ¿Por qué? Porque de la figura adjunta, el alfa es un ángulo agudo. Quiero que ustedes vean aquí en la figura adjunta, este alfa es agudo. Y los ángulos agudos tienen su lado final en el primer cuadrante, donde todas las razones son positivas, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un dato que dice que cotangente de alfa es igual a 1/3. Y aquí inclusive podríamos utilizar los notables de naturaleza aproximada. Ustedes saben que en el capítulo de notables nosotros tenemos triángulos, rectángulos notables de naturaleza exacta, es decir, el ángulo es tal cual el que aparece en la teoría, como lo son, por ejemplo, 30 y 60, 45 y 45, 15 y 75.
Estos notables son de naturaleza exacta. Sin embargo, para el caso de San Marcos, es importante manejar también a los notables de naturaleza aproximada. Por ejemplo, podríamos mencionar al triángulo de 37 medios y su complemento 143 medios. Relación de catetos de 1 a 3. 1K, 3K, K raíz cuadrada de 10. Luego tiene también uno parecido, hay uno que se le parece bastante, que es el notable de 53 medios. 53 medios y 127 medios, que es su complemento, donde tenemos la relación de catetos de 1 a 2, de 1 a 2, donde la hipotenusa sería K raíz cuadrada de 5. Y tenemos un tercer notable de naturaleza aproximada, que es el de 16 y 74. El de 16 y 74 es otro notable de naturaleza aproximada, donde la relación de las longitudes de los lados es 7K, 24K y 25K, ¿no? Y así como estos tres, hay varios notables que tienen naturaleza aproximada. Pero aquí podríamos trabajar con el primero. Si la cotangente ha salido 1/3, eso es más que suficiente para poder darle un valor aproximado a alfa. El valor aproximado de alfa va a ser 143 medios, porque es el ángulo cuya cotangente te da 1/3, y lo puedes comprobar aquí en este triángulo. Adyacente entre opuesto, 1/3. Y si el valor de alfa aproximadamente es 143 medios, profe, ¿por qué aproximadamente? Porque te repito que estos notables son de naturaleza aproximada. Entonces ya sabemos cuánto vale beta. El valor de beta tendría que ser su complemento, porque fíjate que alfa y beta son complementarios por la presencia de este ángulo recto en la parte central. Entonces el valor de beta va a ser 37 medios, aprox. Y con eso lo que te está pidiendo el problema es que calcules cuánto es su cateto opuesto, que es la altura a la cual va a estar Q respecto a esta superficie semicircular. Esto es lo que nos están pidiendo, la altura a la cual está Q respecto a la pista, X. Y ahí ya puedes utilizar tu notable, ¿no? Es más, vamos a sacar el triángulo aquí al costadito. Este ángulo de aquí, que es beta, ya sabemos que aproximadamente es 37 medios. Nos están pidiendo calcular este cateto y nos están diciendo que la hipotenusa son 10 metros. Pero en el triángulo de 37 medios y 143 medios, la hipotenusa es K raíz cuadrada de 10. ¿De dónde el valor de K se puede calcular? El valor de K sería raíz cuadrada de 10. Y justo eso es lo que nos pide el problema, ¿no? Porque ese es el cateto opuesto de 37 medios. Justo eso es lo que nos pide el ejercicio. Con eso, el valor de X sería raíz cuadrada de 10, ¿no? El valor de X sería raíz cuadrada de 10. Y con eso ya tendríamos la respuesta de este primer ejercicio. Ahora, en realidad no era obligatorio que yo use los notables de naturaleza aproximada, porque también lo podía hacer simplemente por definición, con el dato de que la cotangente de alfa es 1/3 y sabiendo que alfa y beta eran complementarios, también, ¿no? Se puede trabajar simplemente con esta definición. Pero, como aquí repasamos también un poco de los notables de naturaleza aproximada, los hemos utilizado para poder resolver este ejercicio. Y ahí acaba el problema. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Seguimos entonces. Ya está, perfecto. Avanzamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos están colocando una pregunta también del mismo proceso de admisión, ¿no? Debe haber sido tal vez de alguna otra área, del 24.2, donde hay un poste
de 12 metros de altura que está ubicado al borde de una vía de alta velocidad con bordes paralelos. Lisette observa que a cierta hora de la tarde el poste proyecta una sombra tal como se muestra en la figura. Si los extremos del poste y el extremo de su sombra están en un plano perpendicular al de la pista, calcule el ancho de la pista en metros. Ya, bueno, si nos están pidiendo encontrar el ancho de la pista, fue con notables de naturaleza aproximada. Hemos utilizado los notables de naturaleza aproximada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí en este siguiente ejercicio, lo que podemos hacer es utilizar un poco de resolución de triángulos rectángulos, porque lo que nos está pidiendo el problema es que nosotros encontremos el ancho de la pista, que es esto de aquí. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y ustedes saben que hay una forma de poder expresar esa longitud en términos de 12 y de alfa, que es con el tema de resolución de triángulos rectángulos bajo el método práctico de lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Por ejemplo, yo aquí podría poner que esto es X, porque es lo que me pide el problema, la longitud del ancho de la pista. Y digo, ¿no? Lo que quiero es X y lo que tengo es 12. Lo que quiero sobre lo que tengo. Pero esta división de X entre 12 es una razón de alfa. Para alfa, X entre 12 es la división de su adyacente entre su opuesto. Y adyacente entre opuesto es la cotangente de alfa. Entonces, de esta manera nosotros hemos determinado que el valor de X sería 12 veces la cotangente de alfa. El ancho de la pista que nosotros necesitamos es 12 veces la cotangente de alfa. Recuerda el método práctico, no te olvides, lo que quiero sobre lo que tengo. Profe, ¿y de dónde voy a sacar la cotangente de alfa? Porque es lo único que me falta. Ya, ahí es donde entra el dato que te dice que el seno es 3 entre raíz cuadrada de 13. Teniendo en cuenta que alfa es un ángulo agudo, entonces podríamos hacer esto. Si es que alfa es un ángulo agudo y su seno vale 3 entre raíz cuadrada de 13, tú sabes que el seno es la razón que se calcula como la división de la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Entonces su cateto opuesto sería un 3K y su hipotenusa sería un raíz cuadrada de 13K. ¿Qué me falta? El cateto adyacente. Aplico el teorema de Pitágoras y faltaría ahí un 2K. Y ya con este triángulo completo ya podríamos calcular el valor de la cotangente de alfa. El valor de la cotangente de alfa se va a calcular por definición, sería adyacente entre opuesto. Tu adyacente es 2 y tu opuesto es 3. Y ese valor de la cotangente que ha salido 2/3 lo reemplazamos aquí. Sería 12 por la cotangente de alfa, que es 2/3. Sería 24 entre 3 y ahí tenemos ya el ancho de la pista. El ancho de esta pista sería de 8 metros. Y nada más. Esto era suficiente para poder resolver esta pregunta que vino en el 2024-2. Hemos usado un poco de resolución de triángulos rectángulos. Y es más, de repente podríamos, como quien recordamos la teoría, colocar cuáles son las 3 situaciones que yo puedo resolver para un triángulo rectángulo. Las 3 situaciones que tú puedes resolver para un triángulo rectángulo son cuando conoces la longitud de la hipotenusa, cuando conoces la longitud del cateto opuesto y cuando conoces la longitud del cateto adyacente. Y bajo la regla práctica de lo que quiero sobre lo que tengo, vas a poder obtener lo siguiente que voy a colocar. Por ejemplo, cuando tú conoces la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno.
y el adyacente va con coseno. De frente, para que no estés aplicando lo que quiero sobre lo que tengo a cada rato, podríamos aprender esto como una plantilla. Cada vez que yo conozca la longitud de la hipotenusa, el opuesto va a ir con seno y el adyacente va a ir con coseno. Cuando conoces la longitud del cateto opuesto, el adyacente va con cotangente y la hipotenusa va con cosecante, que es justo la situación que vino en este problema de aquí. ¿Qué cosa es 12 de alfa? Su cateto opuesto. Cuando tú conoces el cateto opuesto, el adyacente es esa longitud, pero por la cotangente de alfa. Y la última situación, que es cuando conoces la longitud del adyacente, el opuesto va con tangente y la hipotenusa va con secante. Y estas son las tres situaciones que tú vas a poder resolver para un triángulo rectángulo donde se conoce la longitud de uno de sus lados y la medida de uno de sus ángulos agudos. Como puedes ver, lo único que cambia es quién es el lado conocido. Podría ser hipotenusa, podría ser cateto opuesto o podría ser cateto adyacente. Y una vez que ya sabíamos que la longitud del ancho de la pista era 12 cotangente de alfa, con el dato del seno calculamos la cotangente para luego reemplazarla. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta en este ejercicio 2? Profesor, buenas tardes. Una Sí, buenas consulta. tardes. Profesor, lo que pasa es que no entiendo bien en DECO cuando piden el ancho. Es que yo cuando pedían el ancho lo vi la pista como un rectángulo y el X lo veo como una diagonal. No entiendo muy bien. Ay. Lo que pasa es que aquí hay un dato muy importante que dice el ejercicio. El dato aquí dice que, a ver, ¿dónde está? Por aquí lo leí. Acá está. Si los extremos del poste y el extremo de su sombra están en un plano perpendicular al de la pista. Es decir, de repente por ahí la figura como que no ayuda mucho. Vamos a reconstruirla por aquí al costadito. Y yo creo que aquí así quedaría mejor. A ver, aquí hay un plano que contiene a la pista. Es un plano horizontal y en un plano vertical está el poste y lo que me pide el ejercicio. De repente la figura como que no ayuda mucho, pero en realidad se refiere a que el plano de la pista y el plano que contiene al poste y a la sombra son planos perpendiculares. Entonces, si es que esto es 12 y esto es alfa, esto va a ser 12 cotangente de alfa, como lo hemos planteado, y ya continúa el resto de solución, ¿no? De repente una figura así hubiera sido un poco más fácil de asimilar, porque ahí se ve mejor que la pista y el poste están en planos perpendiculares. Aquí hay un ángulo recto, ¿no? Y ese es el dato que hace que la solución que se ha planteado ya tome un rumbo correcto, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, profesor, gracias. Otra Perfecto. consulta con respecto al problema número 1. Sí. ¿Por qué eligió el 1/3 y no el -3? Por la figura. Lo que pasa es que el alfa es un ángulo agudo. El alfa es un ángulo que está dentro de un triángulo rectángulo. Y con eso ya descartamos que la cotangente salga negativa. La cotangente de un ángulo agudo siempre sale positiva. Entonces, básicamente hemos tomado la condición de la figura. Ya, gracias, profesor. Eso es todo. Muy bien. Ya, entonces borramos esto de acá y avanzamos. Vamos a ver ahora este ejercicio que vino en el 23.2. En este problema del 23.2 nos están pidiendo que determinemos la relación entre la longitud de una escalera y la longitud de la arista de un cajón. Ya, entonces dice así. En la figura, la escalera de longitud L, metros, estuvo apoyada sobre la pared. Estuvo apoyada sobre la pared. Pero resbaló por la poca fricción del suelo. No obstante, el cajón que se encuentra debajo es
un cubo de arista de medida m metros. Y este cubo dice que detuvo su movimiento y dejó a la escalera con una inclinación alfa respecto a la vertical, a la pared, y aún reposando sobre esta. Ya, entonces, básicamente lo que ha ocurrido es esto, muchachos. Hay un cubo, acá está el suelo, el plano horizontal, este de acá es el plano horizontal, ahí está. Este de acá es el plano vertical, ahí está. Y la escalera resbala. La escalera resbala por la poca fricción y quien detiene su movimiento es justamente este cubo de arista M. Este cubo cuya arista es M, M por aquí, M por acá, M por aquí también, es quien detiene el movimiento de esta escalera. De tal forma que el problema me dice que este ángulo de arriba tiene medida alfa. Y por las paralelas, este ángulo de aquí también tendría medida alfa. Por las paralelas que yo veo ahí en la figura que se ha construido a la derecha, este alfa se puede ubicar también en esta posición. Y aquí vamos a utilizar resolución de triángulos rectángulos. Es más, ya les había puesto los casos aquí en la parte superior. Cuando tú conoces la longitud del adyacente, acá está, mira, cuando tú conoces la longitud del adyacente, la longitud del opuesto es esa longitud que tú conoces, pero por la tangente del ángulo. Profe, ¿y cómo demuestro eso? Con la regla práctica de lo que quiero sobre lo que tengo. A esto le podrías poner un X y dices, lo que quiero es X, lo que tengo es L. Pero X entre L es una razón, es la división del opuesto entre el adyacente, que sería la tangente. Pasas a multiplicar y entonces ahí se comprueba efectivamente que el X es L por la tangente de alfa. ¿Y dónde va a usar eso, profe? Lo voy a usar aquí, muchachos. Aquí. En este triángulo rectángulo que estoy coloreando, se conoce la longitud del adyacente. La longitud del adyacente es M. Y cuando se conoce la longitud del adyacente, que es M, la longitud del cateto opuesto es M, pero por la tangente de alfa. Ya está. Ahora, el problema me dice que la longitud de la escalera es L, lo que significa que todo esto de aquí va a ser L. La longitud de la escalera es L. Y entonces estamos en otra situación que también se puede resolver, que es esta situación de aquí. Cuando tú conoces la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno y el adyacente va con coseno. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Lo que yo conozco para este alfa de aquí arriba es su hipotenusa. La hipotenusa es L. Y cuando yo conozco la longitud de la hipotenusa, el opuesto es esa longitud, pero por el seno de alfa. Esto sería L por el seno de alfa. Y ahí se genera ya una igualdad para poder resolver este ejercicio número 3. ¿Cuál es la igualdad que se va a generar? Que M más M tangente es igual a L seno. Factorizamos el M, quedaría 1 más tangente, y esto va a ser igual a L seno. El problema te pide la razón o la relación entre la longitud de la escalera y la longitud de la arista. Es decir, te piden L sobre M. Y L sobre M sería 1 más tangente sobre seno. Y con eso ya tenemos la solución de este tercer problema, que sería la B. Y ahí está, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna consultita en este problema? Perfecto. Muy bien. Ya está. Seguimos entonces.
No se vayan a olvidar que estas son las tres situaciones que podemos resolver para un triángulo rectángulo, ¿ah? No se vayan a olvidar. Cuando conozco la longitud de la hipotenusa, cuando conozco la longitud del adyacente y cuando conozco la longitud del opuesto. Ya, vamos con este problema que es también de admisión San Marcos, que es del año 2022-1. En esta pregunta de admisión San Marcos, que es del año 2022-1, dice que hay dos edificios A y B que están ubicados uno frente al otro, ¿ya? Vamos a dibujar entonces el suelo. Ahí está el suelo. Aquí hay un edificio A y aquí hay otro edificio B. Esos son los dos edificios. Este es el edificio A y este es el edificio B. Una pregunta válida sería, profe, ¿y cómo sabe que el edificio B es más alto que el edificio A? ¿Cómo sabe que no es al revés? Que el edificio A es más grande y el edificio B es más pequeño. Lo que pasa es que más adelante en el ejercicio dice que desde la parte superior del edificio A se observan la parte inferior y superior del edificio B. Desde la parte superior del edificio A, aquí está el observador está en la parte superior del edificio A, el observador es ese puntito. Profe, ¿y por qué no lo dibuja? ¿Por qué no le pone piernas, cuerpo, brazos? Porque no me dicen cuánto mide. Cuando en un problema de ángulos verticales no te digan cuál es la estatura del observador, el observador va a ser un punto sobre la superficie en la cual se encuentre. Entonces dice que desde la parte superior del edificio A se observan la parte inferior y superior del edificio B con ángulos de depresión y elevación. La parte inferior la va a ver con ángulo de depresión y la parte superior la va a ver con ángulo de elevación, lo cual confirma que A es más pequeño que B. Para que ocurra esto, para que ocurra depresión y elevación, lo que va a tener que pasar es que B debe ser más alto que A. Ya. Entonces, aquí arriba está el observador. Cuando tú resuelves un problema de ángulos verticales, hay que dibujar siempre las líneas imaginarias. Las líneas imaginarias son la horizontal, ahí está, y la visual, que en este caso habrían dos visuales. Habría una visual para la parte inferior y habría otra visual para la parte superior. De tal manera, muchachos, que se generan dos ángulos verticales, que es el ángulo vertical de elevación, que es este de aquí, que dice que vale 50 grados sexagesimales, y el ángulo vertical de depresión, que dice que mide 20 grados sexagesimales. Ahí está. Elevación 50 y depresión 20. Y un error clásico, por ejemplo, que yo he visto y que tal vez alguno todavía tenga como idea, así que desde ya hay que desterrar esta idea, es colocar aquí al ángulo de depresión. Lo he visto varias veces. Colocan aquí al ángulo de depresión y ya con eso el problema ya fue. A no ser, pues, que por algún tipo de milagro te digan que el ángulo es 45, y si el ángulo es 45 y lo pusiste mal, no pasa nada porque arriba también va a valer 45. Pero no lo puedo dejar a la suerte, ¿no? Ustedes deben de recordar que el ángulo de depresión y de elevación siempre debe estar pegado a la horizontal. Si esta de aquí es la línea horizontal, siempre debe estar pegado a la horizontal, tanto el de elevación como el de depresión. Y esos son mis dos ángulos verticales, ¿no? Ahora, si este ángulo de aquí es 20, su complemento es 70. Este ángulo de aquí es 70, el complemento de 20. Y aquí noto entonces algo interesante. Hay un isósceles. Si este ángulo de aquí mide 70 y el otro ángulo también mide 70, hay un isósceles,
lo que significa que si a ti te piden la altura del edificio B, es lo mismo que determines esta hipotenusa. Porque si tú determinas esa hipotenusa por el isósceles, es lo mismo que la altura del edificio B. Profe, ¿y cómo hago para determinar esta hipotenusa? Con el dato del 10. El problema dice que estos edificios están separados 10 metros y tú ese 10 lo puedes subir. Y cuando ese 10 lo hayas subido, en este triángulo que estoy pintando de verde, lo que conoces de 50 es su adyacente. Ese 10 que ha subido de 50 es su adyacente. Entonces estamos en esta situación, muchachos. Lo que conozco es su adyacente. Y cuando conozco el adyacente, la hipotenusa va con secante. Entonces, si es que nosotros de 50 conocemos su adyacente, la hipotenusa va a ser 10 por la secante de 50. Y listo. Esa es la altura del edificio B. Por el isósceles, eso es lo que me estaba pidiendo el problema. Y con eso la clave sería la B de barco. Entonces, en este problema hemos aplicado un poco de notables, perdón, de verticales. Les recuerdo que en el tema de verticales hay ángulos de elevación, hay ángulos de depresión. Acá está el suelo, acá va a estar mi observador, acá está el objeto que se está observando. Y entonces el observador solamente se dibuja cuando te dicen cuánto mide. Si te dicen, oye, el observador, o de repente te dicen una persona de 1,70 m de estatura. Ah, perfecto. Ahí tengo que dibujar al observador y considerarle su estatura, que como acabo de decir, sería de 1,70 m. Cuando no se dibuja el observador, cuando no te digan cuánto mida. Si no te dicen cuánto mide el observador va a ser un punto sobre la superficie, que podría ser el suelo, podría ser lo alto de algo, lo alto de un edificio, lo alto de un muro, no sé. Y entonces, una vez que tú ya hayas ubicado a tu observador, no te olvides que hay que dibujar las líneas imaginarias. Las líneas imaginarias son dos. Bueno, en realidad también está la línea vertical, pero la línea vertical no participa en la formación de los ángulos verticales y por eso es una línea que casi nadie menciona, ¿no? Las líneas imaginarias que sí participan son la línea horizontal y la línea visual. Siempre pegado a la línea horizontal se forman los ángulos verticales. Este de acá es el ángulo vertical de elevación y este de aquí es el ángulo vertical de depresión. Y ahí está, ¿no? Y hay un tercer ángulo vertical que es el ángulo de observación. El ángulo de observación es el ángulo con el cual se ve algo completo. Por ejemplo, este objeto, si es que tú lo ves completito, desde abajo hasta arriba, el ángulo con el cual se observa todo ese objeto sería el ángulo de observación. La suma de estos dos sería el ángulo de observación, que es el tercer ángulo vertical. Aunque personalmente no lo he visto mucho en San Marcos, ¿no? San Marcos trabaja más con elevación y depresión. Y eso hay que tener en consideración, no hay que tenerlo presente. Ya, muy bien. Seguimos. Ahora vamos con una pregunta de la Pre-San Marcos. Dice, la Municipalidad de Tambo Grande desea enviar 1,884 litros de leche a una comunidad alejada. Para conservar dicha leche, lo envían en un tarro que tiene forma de cilindro recto, tal como se muestra en la figura. Si PQ es igual a 10 centímetros y AQ es igual a 4 BQ,
¿Cuántos tarros se necesita para llevar toda la leche a la comunidad? Considere pi igual a 3,14. Ya entonces, me están diciendo que PQ es 10 centímetros. Todo esto de aquí es 10 centímetros. Todo esto es 10 centímetros. Que sería el diámetro de esa tapa. El diámetro de la tapa es 10. Así que el radio de la tapa va a ser de 5 centímetros. Ya tenemos el radio de la tapa. Y con la tapa ya podemos calcular el área de la base. El área de la base sería pi por radio al cuadrado. Es el área de un círculo. Más bien lo que faltaría es la altura. Porque ustedes saben que el volumen es el área de la base por la altura. Y para calcular la altura vamos a usar nuestro notable de 16 y 74. Y en realidad la pregunta yo creo que se tiene que mejorar, ¿no? La pregunta tendría que ser ¿cuántos tarros aproximadamente se necesita para llevar toda la leche a la comunidad? Profe, ¿y por qué le agrega aproximadamente? Porque el notable que vamos a utilizar es un notable de naturaleza aproximada. Lo puse en el primer ejercicio. En el primer problema agregué ese triángulo, aquí está, pero es un triángulo notable de naturaleza aproximada. Los ángulos en realidad no miden 16 y 74, son valores aproximados. Y en ese triángulo a 90 se opone 25K. 10 es igual a 25K, de ahí sale el valor de K. El valor de K sería quinta 2, quinta 5. 2 quintos. Y si el valor de K es 2 quintos, también ya se va a poder encontrar este cateto apuesto, porque a 74 se le opone 24K. Y como ya sabes que K es 2 quintos, 24 por 2 quintos, esto sería 48 quintos. Entonces ya sabemos que AQ es 48 quintos. Pero al mismo tiempo que sabemos ya que AQ es 48 quintos, también por dato del problema, AQ es 4 veces BQ. Cuarta, y ahí sale que BQ vale 12 quintos. BQ vale 12 quintos. Y con eso ya sale la altura de este tarro de leche. La altura sería 48 quintos más 12 quintos, que sería 60 quintos, que es 12. La altura de este tarro va a ser 12. Ahí está. La altura son 12 centímetros. Y entonces ya podemos calcular el volumen que va a encerrar este tarro de leche. El volumen es el área de la base, por la altura. Entonces vamos a empezar calculando el área de la base. Y el área de la base es el área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. El radio es 5 centímetros, así que sería pi por 25. Pi por radio al cuadrado. Por la altura, y la altura son 12 centímetros. Y ahí va a salir el volumen. A ver, ¿cuánto es 25 por 12? 25 por 12 es 300. Esto va a salir 300 pi centímetros cúbicos. Y ese es el volumen que va a encerrar este tarro de leche. Ahora, hay un dato importante. Dice que yo considere a pi como 3,14. Entonces esto sería 300 por, y si pi lo considero como 3,14,
prácticamente sería 314 entre 100 centímetros cúbicos. Se va a 0,0 y ahí vamos a tener ya el volumen como un valor numérico que ya no dependa de pi. A ver, ¿cuánto es 314 por 3? 314 por 3, 942. 942 centímetros cúbicos. Pero esto hay que pasarlo, muchachos, a litros, porque el problema me dice que quiere llevar 1884 litros. Y ahí vamos a trabajar una equivalencia, ¿no? Vamos a pasar esto a litros. Lo que quiero son litros, lo que tengo son centímetros cúbicos. Y la equivalencia dice que un centímetro cúbico son 0,01 litros. A ver. O 0,001 litros, ¿no? 0,001 litros. Dos ceros. Y ya con esa equivalencia vamos a poder pasar esto a litros. El volumen que va a encerrar cada una de las latas de los tarros va a ser 942 sobre 1000 litros. Y recuerden que lo que yo quiero es llevar 1884 litros. Ah, ya. Necesito entonces 2000 de estas tarras, de estos tarros. Porque si tú multiplicas esto por 2000, 1001, 1002 y 2 por 942, 1844. O perdón, 1884. Y ahí ya salió el valor de la cantidad de tarros, ¿no? Necesitamos 2000 de estos tarros para poder llevar la cantidad de leche, ¿no? Y entonces es un problema muy interesante porque mezcla la teoría de geometría del espacio, cálculo de volúmenes, con las equivalencias que ustedes ya conocen respecto a centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, y ahí ya tenemos nuestra respuesta final, ¿no? Pero como les digo, la pregunta tiene que cambiarse y poner aproximadamente porque el notable es un notable de naturaleza aproximada, no es un notable de naturaleza exacta. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien. Hoy día es solamente agudos, todo lo que corresponde a agudos. Definición, notables, propiedades, resolución de triángulos verticales, elevación, depresión, todo lo que corresponde a agudos. El siguiente sábado vamos a hacer ángulos de cualquier medida. El siguiente sábado vamos a ver ángulos en posición normal. Y así vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. En la figura se muestra el perfil de una bola esférica con centro en O y en equilibrio, sujetada por la cuerda AB, donde el punto B se encuentra sobre la pared y T es un punto de tangencia. Si BT es igual a 34 centímetros, es decir, si todo esto de aquí es 34 centímetros, y seno de alfa es igual a 5 sobre 13, determina el volumen de la bola. Ya.
Para determinar el volumen de la bola, que es una esfera, necesitamos el radio de la esfera. Y entonces aquí estamos considerando una circunferencia, al menos visto desde de frente, ¿no? Si yo lo veo de frente, esta esfera me presenta en un plano una circunferencia, y para esta circunferencia el radio le podríamos poner R, y por acá también obviamente sería R. Y entonces aquí podríamos nosotros cerrar el triángulo rectángulo, 90 grados, pasar el R hacia la derecha y pasar el R hacia arriba. Y aquí tendrías un triángulo rectángulo donde lo que conoces es la longitud del cateto opuesto. Veamos qué dice nuestra resolución cuando se conoce la longitud del cateto opuesto. Cuando se conoce la longitud del cateto opuesto, el adyacente va con cotangente. Eso significa que si lo que conozco aquí es la longitud del cateto opuesto, que es R, el adyacente sería R por la cotangente de alfa. Y ahí saldría una primera ecuación. La ecuación sería que 34 va a ser la suma de dos pedacitos. 34 sería la suma de R cotangente de alfa más R. Profe, pero voy a necesitar la cotangente de alfa. Sí, es correcto, pero para eso te dan el seno de alfa. Te dicen que el seno de alfa es 5/13, lo que significa que la longitud de su cateto opuesto podría ser 5, la longitud de su hipotenusa 13, y por Pitágoras la longitud de su adyacente es 12. En realidad es un triángulo conocido, ¿no? 5, 12, 13, como también lo es 8, 15 y 17. Ya, entonces ahí ya salió la cotangente de alfa. La cotangente de alfa sería adyacente entre opuestos. Adyacente 12 entre opuesto 5. 12 quintos. Más R, que aunque no se vea, tiene por denominador la unidad. Multiplicamos en aspa y esto quedaría 17R/5. Sacas 17ª1, 17ª2, pasas a multiplicar y ahí sale el valor de R. El radio de esta esfera es 10 centímetros. Y si ya tienes el radio de la esfera, ya podemos calcular su volumen. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, que sería 1000 centímetros cúbicos. Y con eso ya tenemos el volumen que nos estaba pidiendo. El volumen sería 4000 pi tercios. Entonces, nuevamente hacemos uso de resolución de triángulos rectángulos. Nuevamente hacemos uso de estas tres situaciones que se han estudiado en la parte superior. Estas tres situaciones te van a permitir que tú vayas completando los lados de un triángulo rectángulo en términos de otro lado y una razón. Y luego, ¿cómo saqué la cotangente? Con el dato del seno. Si el seno es 5/13, completas por Pitágoras 12 y la cotangente sería 12 quintos. Y ahí sale el radio de la esfera, ¿no? Muy bien. Listo. Seguimos. Seguimos. Ya, ahora sí, ya este es otro tipo de problema, ¿no? Ya, ahora sí ya son problemas de la cosecha de savia. Ya a ver. Dice así.
En la figura se muestra un automóvil desplazándose sobre la calzada de un puente rectilíneo. Si AD es igual a 20 raíz cuadrada de 2, 120 raíz cuadrada de 2, y el ángulo ACB es obtuso, donde además la tangente de alfa es 7 y el seno de teta es 7 sobre 25. Entonces vamos a sacar la figura a un costadito. La figura sería algo así. Ahí está. Este ángulo de aquí es alfa menos teta. Este ángulo de aquí mide teta. Esto es A, esto es D, esto es B y esto es C. Ya, en primer lugar, la suma de las medidas de dos internos nos da un externo. Y con eso vamos a poder calcular cuánto mide este ángulo D. Ese ángulo va a ser la suma de alfa menos teta con teta. Alfa menos teta y teta suman alfa. Este ángulo de aquí va a ser alfa. Y aprovechando que el problema me dice que este es un ángulo obtuso, este de aquí es un ángulo obtuso, lo que voy a hacer es prolongar y trazar una altura externa. Prolongamos y trazamos una altura desde A externa, 90 grados. Ahí está. Donde el dato del ejercicio nos dice que AD es 120 raíz cuadrada de 2. Y nos están pidiendo que nosotros calculemos cuánto vale la cantidad de metros que se desplazó el automóvil desde A hasta B. Es decir, nos están pidiendo que calculemos esto de aquí. Ese va a ser nuestro X. Ya, pero si la tangente de alfa es 7, muchachos, si la tangente de alfa es 7, eso significa que su cateto opuesto va a ser 7K, su cateto adyacente 1K, 1K, y por Pitágoras la hipotenusa 5 raíz cuadrada de 2K. O raíz de 50K, que es lo mismo que 5 raíz de 2K. Entonces, lo que estoy haciendo es esto. Estoy utilizando el dato que dice que la tangente de alfa es 7, aunque no se vea debajo hay un 1, y ustedes saben que la tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto va a ser 7K, el adyacente va a ser 1K, y por Pitágoras la hipotenusa 5 raíz de 2K. E inclusive, es notable, es de naturaleza aproximada. No es un notable que se trabaje mucho en San Marcos, pero sí es de naturaleza aproximada. ¿Alguno de ustedes conoce este notable? Relación de 1 a 7. El notable de relación de 1 a 7 es 82 y 8. Ajá, muy bien, perfecto. Es el notable de 82 y 8. Es el notable aproximado de 82 y 8. Esto de acá es 1K, esto de aquí es 7K y esto de aquí es 5 raíz cuadrada de 2K. Ya, pero entonces ya podemos calcular el valor de K. El valor de K sería 24. Y si el valor de K es 24, entonces esa altura que se trazó sería 7 por 24. Y es más, miren, nosotros tenemos otro dato y el otro dato
dice que el seno de teta es 7 sobre 25. Es decir, el opuesto va a ser 7K y la hipotenusa va a ser 25K. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El opuesto es 7K y entonces la hipotenusa, que es lo que me está pidiendo el problema, sería 25K. Pero yo ya sé cuánto vale K. K vale 24. ¿Cuánto es 25 por 24? Y esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿no? 600. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, a ver, dice así. En lo alto de un muro hay un reflector que apunta hacia el suelo, formando un ángulo de medida alfa respecto a la vertical, que es este ángulo de acá. La región alumbrada abarca un ángulo de medida teta. La región alumbrada abarca un ángulo de medida teta, tal como se muestra en la figura. Calcula el valor de seno de alfa por seno de beta por seno de teta. Y aquí se nos está dando el dato de que estos dos son iguales, ¿no? Por ejemplo, tenemos A, B, C y D. Lo que se nos está dando como dato es que AD es igual a DB. Ese es el dato, ¿no? Esos dos son iguales. Ya, ahora vamos a usar un poco de resolución de triángulos rectángulos. A ver, vamos a reconstruir nuestra figura por acá. Ya, si nosotros colocamos que estas dos que tienen longitud iguales sean L, por así colocarle una variable cualquiera, cuando tú conoces la longitud del cateto opuesto, cuando conoces la longitud del cateto opuesto, la hipotenusa va con cosecante. Es decir, esta hipotenusa es L por la cosecante de alfa. Cuando conoces la longitud del cateto opuesto, la hipotenusa va con cosecante. Y ahora para crear una relación entre beta y teta, voy a trazar una altura. Desde este vértice voy a trazar una altura de 90 grados, ¿no? Que caiga formando 90 grados. Y se estarían formando dos triángulos rectángulos donde vamos a poder resolver. Cuando tú conoces la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno. Es decir, esto sería L por el seno de beta. Pero también podríamos resolver el otro triángulo rectángulo. Cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno. Es decir, este opuesto sería L cosecante de alfa por el seno de teta. ¿Y cómo son los dos valores que hemos calculado? Iguales, porque son la misma altura. Lo que significa que L por el seno de beta tiene que ser igual a L por cosecante de alfa por el seno de teta.
L con L se va, y la cosecante se puede cambiar por su identidad recíproca. La cosecante es la recíproca del seno, es decir, la cosecante de alfa sería 1 sobre seno de alfa. Y si tú pasas a multiplicar a la izquierda, estaríamos demostrando que seno de alfa por seno de beta es igual a seno de teta. Y si ya demostraste que son iguales, entonces al dividirlos va a salir 1. Y listo, ¿no? Entonces, cuando tú conoces la longitud de un lado, fíjate que puedo resolverlo. Y hemos aplicado varias veces reducción de triángulos rectángulos. Es muy importante que tengan clara la forma en la cual se resuelve un triángulo rectángulo. ¿Y qué pasa si no me acuerdo que cuando se conoce la longitud del cateto opuesto, la hipotenusa va con cosecante? Fácil, ponle una variable y usa tu método práctico de lo que quiero sobre lo que tengo. Le pones, por ejemplo, una variable x y dices, lo que quiero es x, lo que tengo es l. Y x entre l es una razón, es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es la cosecante. Pasas a multiplicar y efectivamente era L por la cosecante de alfa, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, dice así. En una calle recta, se ubica un panel y un edificio de igual altura. ¿Ya? Hay una calle recta y hay un panel y un edificio de igual altura. Ya está. Entre ellos se instala una cámara de seguridad a 7 metros de la base del panel. Si este de aquí, el de la izquierda, es el panel, a 7 metros de su base se está ubicando una cámara de seguridad. Ahí está la cámara, en el suelo, que permite ver la parte más alta de este panel con un ángulo de elevación de 70 grados sexagesimales. En este caso, la línea horizontal coincide con el suelo y habría que trazar solo la línea visual que apunte hacia la parte más alta del panel. Este sería nuestro ángulo de elevación y ese ángulo de elevación dice que es 70 grados sexagesimales. Desde la parte alta del edificio, es decir, ahora el observador está aquí. Ah, otra cámara, perfecto. Acá hay otra cámara. En la parte alta del edificio hay otra cámara. Y con esa cámara dice que se va a observar al panel bajo un ángulo de 40 grados sexagesimales. Esto, muchachos, se llama ángulo de observación. Lo comenté rápidamente. El ángulo de observación es el ángulo con el cual se ve algo completo, desde su parte más alta hasta su parte más baja. Este de aquí es el ángulo de observación. Y ese ángulo de observación dice que mide 40 grados sexagesimales. Ahí está. 40 grados sexagesimales. Y nos están pidiendo que encontremos la distancia que separa al panel del edificio. Esto es lo que nos están pidiendo. La distancia que separa al panel del edificio. Entonces, nuevamente vamos a tener que aplicar resolución de triángulos rectángulos. Cuando yo conozco la longitud del adyacente, porque ese 7 para 70 es su adyacente, el opuesto va con tangente.
Es decir, esto va a ser 7 por la tangente de 70. Y pasando al otro triángulo rectángulo, cuando tú conoces la longitud del cateto opuesto, aunque ya, vamos a hacerlo con 40. Cuando tú conoces la longitud del cateto opuesto, el adyacente va con cotangente. Es decir, este X sería 7 tangente de 70 por la cotangente de 40. Porque cuando tú conoces la longitud del cateto opuesto, repito, el adyacente va con cotangente. Y entonces aparenta no haber clave. Profe, se parece a esta de aquí, pero claro, y en realidad esa es la respuesta. La respuesta es la D. ¿Por qué? Lo que pasa es que según propiedades de las razones trigonométricas, cuando dos ángulos son complementarios, cuando dos ángulos, sus medidas suman 90, el seno de uno es igual al coseno del otro. A la cotangente del otro. Y la secante de uno es igual a la cosecante del otro. Esto es algo que va a ocurrir cuando tú tengas ángulos complementarios, ángulos que suman 90 grados sexagesimales. Y entonces la cotangente de 40 tiene un equivalente. La cotangente de 40 se puede cambiar por la tangente de 50, ya que como 40 y 50 son complementarios, la tangente de uno va a ser igual a la cotangente del otro. Y con eso la respuesta de este problema sería la D de dado. Y ahí está. ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Problema número 10. Dice, con un teodolito de 1,5 metros de altura. Profe, ¿qué cosa es un teodolito? Es un instrumento que usan los ingenieros para medir ángulos verticales. No es una herramienta especializada. A ver. En algún momento lo deben haber visto, ¿no? A ver, como para que no se pierda la idea, ahí está, miren. Ese es un teodolito. Ya. Entonces, este teodolito mide ángulos de elevación, ángulos verticales en general. Y dice, con un teodolito de 1,5 metros de altura. Sí, Ariane. Profesor, una consultita. Quisiera saber, por ejemplo, me quedó la duda referente a la anterior práctica, el anterior, exacto, el anterior y así, el anterior. ¿Qué sugiere? Porque justo, o sea, sí, yo también resuelvo así y me demoro un poco, pero a veces que no me sale la información. Desearía saber, o sea, ¿cómo podría ser para poder de repente, o sea, resolverlo un poco más rápido este tipo de ejercicios? O sea, este en particular, que es el que me toma un poco más de tiempo. O sea, ¿qué sugiere? Por ejemplo, lo primero que se me ocurre es de repente primero ubicar qué es lo que me está pidiendo, ¿no? Primero, no sé, en particular, lo que me está pidiendo aquí, por ejemplo, los ángulos. Y de ahí, ¿qué es lo que debería considerar después, profesor? O sea, como un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que más debo ver y eso? Porque eso es algo que me queda como que en duda y no sé, o sea,
a veces me pierdo un poquito y me desespero, y a veces Claro. no logro, ¿cómo se llama?, resolverlo como debe ser. Desearía saber cómo podría considerar eso. Claro, a ver, particularmente este tipo de ejercicios que son básicamente texto, van a depender bastante de la figura que uno construya. Entonces, normalmente, ¿cómo es que yo resuelvo este tipo de problemas? Lo primero que hago, o lo primero que hay que hacer, es siempre dibujar la superficie horizontal. Estos problemas que, por ejemplo, son de ángulos verticales, así como el que vamos a desarrollar a continuación, lo primero que yo siempre hago es dibujar el suelo. Siempre. Primero dibujo el suelo. Lo siguiente que hago es dar una lectura rápida, particularmente cómo lo resuelvo yo, y luego dibujar los elementos que voy a necesitar. Por ejemplo, a ver, con un teodolito de 1,5 de 0 a la parte más alta, un árbol. Ya, voy a necesitar un árbol. Con un ángulo de elevación de 53, si el teodolito se aleja siguiendo una trayectoria, listo. Solamente necesito mi teodolito y mi árbol. Nada más. Entonces, dibujo el teodolito y dibujo el árbol. Entonces, lo primero que hago es dibujo el suelo. Lo siguiente que hago es dar una lectura rápida para identificar qué voy a necesitar dibujar en mi figura. En este caso, luego de haber terminado la lectura rápida, solamente necesito el teodolito, que tiene altura 1,5, y el árbol. Igual aquí en la parte anterior. Primero dibujo el suelo. Lo siguiente es una lectura rápida, a ver, un panel, ya, perfecto, un panel. Y luego un edificio. Y terminas la lectura y no vas a necesitar nada más. Entonces dibujas tu panel y dibujas tu edificio. Y una vez que ya está la cáscara del ejercicio, por así decirle, ahora viene la ubicación de los ángulos. Y los ángulos se van a tener que dibujar con las líneas imaginarias. Aquí, por ejemplo, tuve que dibujar la línea horizontal, que les dije que coincidía con el suelo, y la línea visual que tenía que apuntar hacia la parte más alta del panel, ¿no? Pero ya tengo el cascarón, ya tengo el ejercicio al menos en su parte inicial. Ya la ubicación de los ángulos va a tener que depender de las líneas imaginarias. Esta de acá sería mi línea horizontal, esta de acá sería mi línea visual, y esta de acá es mi ángulo que mide 70. Este de acá es mi ángulo, o perdón, mi línea visual, esta es otra visual, y este es el ángulo de observación que mide 40. Ya eso va a depender bastante del dibujo de las líneas imaginarias. Aquí, por ejemplo, si es que tú ya sabes que el observador va a ver a través de este teodolito, es a partir del teodolito que yo tengo que dibujar mis líneas imaginarias. Línea horizontal, línea visual. Profe, ¿cómo sabe que la visual va hacia arriba? Porque el problema dice que el observador va a ver la parte más alta del árbol, con un ángulo de elevación que mide 53 grados sexagesimales. Entonces, aquí en la ubicación de los ángulos, como pueden ver, va a pesar bastante las líneas imaginarias. ¿Por qué no poner el ángulo de 53 arriba? Porque tiene que ir siempre pegado a la horizontal. La teoría de líneas imaginarias. Dice, si el teodolito se aleja 1,5 metros, es decir, el teodolito se va a alejar del árbol, retrocede 1,5 metros, vuelve a observar la parte más alta, pero ahora con un nuevo ángulo de elevación. Entonces el teodolito retrocede 1,5 metros, y desde esa nueva posición vuelve a ver lo alto del árbol con un ángulo de elevación que mide 45. Y otra vez tengo que dibujar mis líneas imaginarias. Esta es la línea horizontal y esta es la línea visual. Y ahora sí ya tengo la figura construida. Y una vez que la figura ya está construida, el resto va a depender de notables, propiedades, resolución. Pero lo importante es hacer la figura, ¿no? Y de repente les podría servir de algo la forma en la cual yo trabajo, ¿no? A ver, un resumen rápido. Lo primero que siempre hago es dibujar el suelo, luego doy una lectura rápida para poder identificar qué elementos voy a tener que dibujar. En este problema, un teodolito y el árbol, nada más. Y luego la ubicación de los ángulos va a depender de las líneas imaginarias.
horizontal, visual, horizontal, visual. Ya la ubicación de los ángulos es la teoría de verticales. Y una vez que la figura ya está hecha, ese es el 90% del problema. En verticales el 90% es hacer la figura y el 10% ya es marcar una clave, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo utilizar mi notable de 37 y 53, donde a 37 se le opone 3K y a 53 se le opone 4K. Pero en el de 45 y 45 los catetos son iguales. Así que si este cateto es 4K, el otro cateto también debe ser 4K. Como ya tengo 3K, faltaría 1K. Y no se olviden que la altura del teodolito es de 1,5 metros. Acá también sería 1,5 metros. Y entonces, si a ti te piden la altura del árbol sería 4K más 1,5. Pero ya sabes cuánto vale K. El valor de K es 1,5. 4 por 1,5 es 6. Y 6 más 1,5, 7,5. Y esa sería la altura del árbol. ¿Por qué dice altura aproximada? Por el notable de 37 y 53. Pero ya con eso ya tenemos nuestra respuesta final, ¿no? Entonces, a la pregunta de la señorita, como les digo, de repente les puede servir de algo la forma en la cual yo enfoco los ejercicios de verticales, ¿no? Una vez más, y con esto cierro, primero dibujo el suelo, la superficie horizontal, luego doy una lectura rápida para identificar qué elementos voy a tener que dibujar, y finalmente con las líneas imaginarias ubico los ángulos. Y una vez que la figura ya está hecha, ya ese es el 90%, solamente faltaría usar tu teoría de notables, definición, ¿no? Muy bien, entonces espero que por ahí haya... Gracias. ¿Perdón? Gracias. Muy Ah, ya está. amable. No hay de qué. Ya, muchachos, seguimos entonces. Y verticales es un tema muy importante en San Marcos. ¿Saben por qué? Porque todos los problemas de verticales están contextualizados. Todo problema de verticales te cuenta una historia, que es el formato que pregunta San Marcos en el formato DECO, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. Aquí, por ejemplo, resolvíamos una pregunta de verticales que vino en admisión, que vino en el 22.1. Pero la verdad es que verticales es un tema que ha aparecido varias veces en admisión. Y les recalco que la razón principal es que todos los problemas de verticales están contextualizados. Ya, seguimos. Siguiente problema. Un águila se encuentra a una altura h mayúscula y ve a una liebre de altura h minúscula. H mayúscula mayor que h minúscula. Se lanza sobre la presa a lo largo del tramo de la trayectoria descrita por la gráfica de la función f definida por... Ya, por ejemplo, esa gráfica o la gráfica de esta función f va a ser una función recíproca. Y la función recíproca se dibuja de esta forma, ¿no? Esa es la gráfica de la función recíproca. Pero eso es cuando las asíntotas son los ejes coordenados. Es decir, cuando la asíntota es el eje y el eje X, la gráfica de la función recíproca son estas dos ramas. Es una hipérbola, básicamente. En nuestro caso, no es totalmente y igual a 1 sobre X, sino en nuestro caso es
y igual a 1 entre x menos 1. Y entonces una primera asíntota que va a tener la gráfica de esta función va a ser cuando este denominador se haga 0. Si ese denominador se hace 0, vamos a encontrar una primera asíntota para la gráfica de nuestra función. Como quien repasamos un poco de álgebra también. A ver. Ahí está el circo, ¿no? ¿Qué tal propaganda? Con música y todo. El circo, ya saben, muchachos, ¿eh? Están todos invitados al circo. Ya listo, seguimos entonces. Claro, están todos invitados. A ver. Una primera asíntota de la gráfica de esta función sería cuando este denominador se haga 0. Y para que este denominador se haga 0, el x tiene que ser 1. Entonces, una primera asíntota es x igual a 1. X igual a 1 es una recta vertical. La gráfica de x igual a 1 es básicamente una recta vertical cuya abscisa siempre va a ser 1. Y para encontrar la otra asíntota, vamos a tener que despejar ahora el x. Ya no despejo el y, sino ahora despejo el x para encontrar la otra asíntota. Pasamos a multiplicar a la izquierda. Pasamos a sumar. Y pasas a dividir. Y ahí sale la otra asíntota. La primera asíntota sale despejando el valor de y, que es la recta x igual a 1. Y la segunda asíntota se obtiene despejando el x, que sería la recta y igual a 0, que es cuando este denominador se hace 0. Esa es la otra recta asíntota. Y igual a 0 es una recta horizontal. Entonces, ahí sale una primera recta. La primera recta asíntota es x igual a 1. Y la segunda recta asíntota es y igual a 0. Que sería básicamente el eje de las abscisas. Y entonces, la gráfica de esta función sería esta de aquí. Esta de aquí sería la gráfica que va a describir el águila. La trayectoria que va a seguir el águila. Ahí está. A ver. Por acá. Ahí está, mejor. Entonces, imagínense que aquí está el águila y aquí está la liebre. Y esa es la gráfica de nuestra función. Va a ser una función recíproca, donde la altura a la cual se encuentra el águila dicen que es h mayúscula. Y la altura de la liebre es h minúscula. Y nos están pidiendo la tangente del ángulo de depresión. Ya, entonces, el ángulo de depresión se construye con las líneas imaginarias. Si quien está viendo al conejo es el águila, las líneas imaginarias salen del águila. Primera línea imaginaria, línea horizontal. Segunda línea imaginaria, línea visual. Y este de aquí sería el ángulo de depresión. Ese es nuestro ángulo de depresión. Y nos están pidiendo la tangente de ese ángulo alfa. Ya. Ahora, vamos a completar nuestro triángulo rectángulo hacia arriba. Y ya tenemos el cateto opuesto de alfa. El cateto opuesto de alfa sería la resta de las alturas. La altura del águila menos la altura de la liebre. Y ya tenemos el cateto opuesto.
¿Qué faltaría? Faltaría el cateto adyacente. Y para el cateto adyacente, lo que necesitamos son las abscisas. Esta de aquí sería la abscisa del primer punto y este de aquí sería la abscisa del segundo punto. Profe, ¿y para qué quiero las abscisas? Si tú restas las abscisas, te va a salir este cateto. Y ese cateto es el cateto que nos está faltando, es el cateto adyacente. Entonces, lo que nos está faltando ahora para terminar el ejercicio son las abscisas. Y lo bueno es que nosotros ya tenemos despejado el valor de X. Aquí ya está despejado el valor de X. Por ejemplo, esta primera abscisa va a ser 1 más H entre H. Profe, ¿cómo sabe? Porque estoy reemplazando el valor de Y. El valor de Y es H mayúscula. Y si tú reemplazas el valor de Y, que es H mayúscula, entonces el X sería 1 más H sobre H. Y esta segunda abscisa sería 1 más H sobre H también, pero ahora reemplazando la otra imagen, la otra ordenada, que es el H minúscula. Y entonces este cateto de aquí va a salir mediante una diferencia, va a ser una resta, va a ser 1 más H sobre H menos 1 más H sobre H. Repartes para cada uno. Se cancelarían los 1 y para lo que te queda aplicas carita feliz, aspa. Y sería H menos H entre HH. Y eso lo subes. Y ya tienes tanto cateto opuesto como cateto adyacente. Por lo tanto, ya salió la tangente. La tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Se va y con eso ya tenemos la respuesta de este ejercicio, que sería básicamente el producto de las alturas. Entonces, así es, muy bien, Guillermo, excelente. Este problema yo creo que ha estado interesante porque no solamente es la teoría de trigonometría, sino también hay que saber un poco de álgebra, ¿no? La gráfica de la función recíproca y cómo obtener las asíntotas a partir de la regla de correspondencia, que es básicamente despejar el valor de Y y despejar el valor de X. Sí. Profe, una consulta. ¿Puede después de la clase resolver las preguntas del simulacro, por favor? Claro, bueno, no tengo yo el simulacro, pero si me los comparten no hay problema, yo lo resuelvo. Ay, está bien, profe. Muy bien. Me imagino que deben ser algunas de las preguntas que... Sí, Roberto. Profesor, una consulta. ¿Qué Sí. se refiere cuando dice asíntotas? Ah, ya. Una recta asíntota es una recta cuya distancia hacia la gráfica de la función tiende a ser 0. Por ejemplo, esta era la gráfica de la función, que era una rama de la hipérbola, y la recta asíntota es una recta cuya distancia hacia esa rama tiende a ser 0. Es decir, la gráfica se va a acercar bastante, va a parecer que en algún momento la va a tocar, pero en realidad no es cierto. Y lo mismo por acá. La otra recta asíntota era y igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la distancia de la curva hacia la recta tiende a ser 0. Pareciera que se va acercando, y pareciera que en algún momento se van a chocar, pero en realidad eso no ocurre.
Esa es una recta asíntota. Por ejemplo, en el caso de la función tangente tiene asíntotas en su gráfica. La función tangente, cuya gráfica es esta de aquí, tiene por asíntotas a todas las rectas cuya forma son 2,1 pi medios. Por ejemplo, la recta x igual a pi medios es una recta asíntota para esta gráfica de la tangente. La distancia entre la curva y la recta tiende a ser cero. Pareciera que en algún momento se van a chocar, pero en realidad no ocurre eso, ¿no? Esa es una recta asíntota. Es un término que no sé si en álgebra habrán visto. ¿Han hablado de recta asíntota en álgebra? Sí, en funciones, profe, en gráficas. Claro, ajá, exactamente. Y para reemplazar otra recta, porque usted lo reemplazó en el denominador, lo igualó a cero. Siempre hago eso. Claro, lo que pasa es que la recta asíntota es justamente el valor en el cual la regla de correspondencia no se define. Nosotros teníamos esto, y igual a 1 sobre x menos 1. Cuando esta expresión no está definida, cuando este denominador es 0. Y esa sería una primera recta asíntota. X igual a 1 sería nuestra primera recta asíntota. Ahora, ¿cómo hice para encontrar la otra recta asíntota? Despejé el valor de x. Si no me equivoco, el valor de x quedó 1 más y sobre y. ¿Cuándo ahora esta expresión no está definida? Cuando el denominador es 0. Y esa sería la otra recta asíntota, y igual a 0. Y esas dos rectas asíntotas son las que me dan la gráfica de la función. Yo ya sé cómo es que va a estar graficada la función. Entonces, Pero, en el análisis de la gráfica de una curva, efectivamente, para encontrar la ecuación de la recta asíntota, se toman los valores para los cuales no está definido. Si tienes un denominador, haces que el denominador sea 0 y esa es la recta asíntota. profesor, pero normal puede coincidir, ¿no? Porque en el anterior problema coincidió con el eje Y, Claro, o con el X, creo. con el eje X. ¿Sí, no? Ajá, Ya. Gracias, profe. Eso es todo. perfecto. Más bien, si es que hubiera sido la ecuación y igual a 1 sobre x, ahí sí las dos rectas asíntotas hubieran sido tanto el eje x como el eje y. Y la curva hubiera estado así, ¿no? Este de acá hubiera sido el eje x y este de acá hubiera sido el eje y. Pero ¿qué observo yo? Que la gráfica se ha desplazado una unidad hacia la derecha. La asíntota ya no está en el eje y, sino la asíntota ahora está en la recta x igual a 1. Esto se ha desplazado una unidad hacia la derecha y ahora la recta asíntota está acá, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Ya, Gracias, profe. Más claro. muy bien. A ver, problema número 12. Una gota resbala por el contorno de una ventana de forma de sector circular con centro en D. Cuando está por el punto M, el ángulo ABM tiene medida teta. El ángulo ABM tiene medida teta. Y el ángulo ADM tiene medida beta. Calcule tangente de teta en términos de beta. Ya entonces, por ahora yo no sé cuánto vale el radio de ese sector circular. Así que vamos a poner que el radio de este sector circular sea R. ¿Qué pasaría si el radio de este sector circular es R? Pues con ese R vamos a empezar a resolver los triángulos que se vayan a ir formando. Lo primero sería colocar a teta en un triángulo rectángulo, ¿no? Porque si tú quieres calcular la tangente de teta, necesitas que teta esté dentro de un triángulo rectángulo. Y eso lo logramos trazando una altura, 90 grados. Ahí está. Pero ese 90 grados también lo podríamos completar nosotros por aquí. Y de manera general, la recomendación sería esta.
de manera general, la recomendación sería que cuando tú tienes un cuadrado o tienes un rectángulo y en la región interna tienes un punto, de ese punto traza perpendiculares hacia los lados. De esa forma vas a poder trabajar mucho mejor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Del punto M, que es un punto de la región interna de este cuadrado, vamos a trazar perpendiculares hacia los lados. Trazamos perpendicular y trazamos perpendicular. 90 grados y 90 grados. Ya. Si es que el radio del sector circular es R, entonces esto de aquí también debe ser R, porque también es radio del sector circular. Desde D hasta M también es radio de ese sector circular, y entonces eso sería R también. Y con eso ya podemos empezar a resolver, ya podemos ir resolviendo. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo que voy a colorear de negro, conocemos la hipotenusa. Y cuando tú conoces la hipotenusa, el cateto opuesto va con seno, esto va a ser R seno de beta, y el cateto adyacente va con coseno, esto va a ser R por el coseno de beta. Pero ese R coseno lo podemos pasar hacia aquí, hacia el lado derecho. Y con eso ya tendríamos tanto cateto opuesto como cateto adyacente para teta. Por ejemplo, este cateto opuesto para teta, ese cateto opuesto para teta, sería la diferencia de R, porque R vale todo esto. Todo esto vale R, menos R coseno de beta. Si a R tú le quitas R coseno de beta, te va a quedar este pedacito de aquí arriba, que es el cateto opuesto de teta. Sería R menos R coseno de beta. Y ahora vamos a ver el cateto adyacente. El cateto adyacente sería este otro de aquí. Y ese cateto adyacente también sale con una resta. Porque recuerda que todo este radio vale R. Y si a ese R tú le restas R seno de beta, te va a quedar justamente este cateto, que es el cateto adyacente de teta. Entonces el cateto adyacente sería R menos R seno de beta. Como todos tienen R, se va el R, y con eso ya tenemos nuestra respuesta final. Sería 1 menos coseno de beta sobre 1 menos seno de beta. Y entonces aquí hay algunas recomendaciones que hay que recordar, que hay que tener en consideración. La primera recomendación es la del punto interno. Si tú tienes un punto interno, trazas perpendiculares hacia los lados. Como se hizo en este problema del punto M, se trazaron perpendiculares hacia los lados. Y ya con eso se pudo resolver con triángulos rectángulos, R seno y R coseno. Y ya los catetos salían como restas. Cateto opuesto sería la resta de R con R coseno de beta, y cateto adyacente sería la resta de R con R seno de beta. Y ahí está, ¿no? A ver, ¿alguna preguntita aquí? Muy bien. Si no hay preguntas, avanzamos entonces. Problema número 13. Se tiene una placa metálica de forma triangular, donde dos de sus lados miden 3 y 4 centímetros. 3 y 4 centímetros.
El ángulo que forman estos dos lados tiene por medida alfa menos beta. Y además, alfa y beta son dos ángulos que son complementarios. Son dos ángulos complementarios. Alfa y beta son dos ángulos que suman 90. Pero si la memoria no me falla, en uno de los problemas que hemos resuelto, dijimos que cuando dos ángulos suman 90 grados, hay pares de razones trigonométricas que salen lo mismo. Cuando dos ángulos son complementarios, por ejemplo, el seno sale lo mismo que el coseno. El seno de uno sale lo mismo que el coseno del otro. El seno de uno sale lo mismo que el coseno del otro. Esto es algo que ocurre cuando tú tienes ángulos complementarios, ángulos que suman 90. El seno sale lo mismo que el coseno. Profe, el coseno de alfa lo tengo. El coseno de alfa me dicen que es 4x al cuadrado menos x. Pero lo que no tengo es el seno de beta, lo que tengo es la cosecante, profe. Me están diciendo que la cosecante de beta es 1 entre 3x menos 1. Esto es lo que me está diciendo el problema, que la cosecante de beta vale esto. Pero el seno y la cosecante son recíprocas. Esta es otra propiedad de las razones. El seno y la cosecante del mismo ángulo son recíprocas. Entonces, si la cosecante de beta es 1 entre 3x menos 1, el seno de beta es 3x menos 1. Y ahí el problema me dice que estos dos son iguales. Y como esos dos son iguales, pues hay que igualar. Y hay que resolver la ecuación. Vamos a pasar todo hacia la derecha. 4x cuadrado menos 4x más 1. Y si no me equivoco, esto es un cuadrado perfecto. Este cuadrado perfecto es 2x menos 1 todo elevado al cuadrado. Igual a 0, de donde ya salió el valor de x. El valor de x es un medio. Para que esa diferencia salga a 0, el valor de x debe ser un medio. Y si el valor de x es un medio, entonces ya salió tanto el coseno de alfa como el seno de beta. A ver, calculemos el coseno de alfa. Si x vale un medio, reemplázalo aquí. Sería un medio al cuadrado, un cuarto. Menos x que vale un medio. 1 menos un medio, un medio. Y si el coseno de alfa salió un medio, el seno de beta también sale un medio por ser complementarios. Y entonces ya podríamos inclusive dar un valor aproximado, y no aproximado, sino exacto, de estos dos ángulos. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno me da un medio? 60. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno me da un medio? 30. Y entonces aquí me quedaría... Sí, hijo, pero no me da bulla, por favor. Pero los dineros, mi mamá Ya. tiene la bolsa de arena. A ver, un ratito, muchachos. Ya, disculpen. Entonces, ya tenemos que el valor de alfa es 60 y el valor de beta es 30. Si alfa es 60 y beta es 30, la diferencia de los ángulos aquí sería 30. Este ángulo de aquí mide 30 grados sexagesimales. Y el problema nos está pidiendo que calculemos el área de la región triangular ABC. El área de la región triangular ABC tiene una forma práctica de calcularse. El área de la región triangular ABC es producto de lados
producto de lados por el seno del ángulo que forman entre 2. Esta es la forma trigonométrica para calcular el área de una región triangular. Es más, lo voy a dejar aquí para que lo tengas a la mano. Si tú quieres calcular el área de una región triangular en su forma trigonométrica, el área de la región triangular sería producto de lados por el seno del ángulo que forman entre 2. Y ya simplemente sería cuestión de que tú reemplaces tus datos, ¿no? Esto sería 3 por 4, 12, por el seno de 30 que vale 1/2, entre 2. Y esto va a salir 3. 3 centímetros cuadrados sería el área de esta región triangular. Y ahí acaba este problema número 13, ¿no? Entonces hay que recordar que el seno y el coseno de ángulos complementarios son iguales. Y también la tangente y la cotangente, y también la secante y la cosecante. Y también hay que recordar que el seno de un ángulo y la cosecante del mismo ángulo son recíprocas. El coseno de un ángulo y la secante del mismo ángulo son recíprocas. Profe, ¿qué significa recíprocas? Si una vale 7, la otra vale 1/7. A eso me refiero. ¿Alguna pregunta aquí? Ya listo. Sí. Profe, acerca de lo de las preguntas de simulacro, es que al final de la clase, o puede ser antes de, yo le comparto la pantalla para que le tome captura, por favor. Ahí, sí, no hay problema. Sí, ok, gracias. Ya, entonces, mejor de una vez, porque si no el tiempo me va a ganar. A ver, ¿ya lo tienes listo? Sí, profe. Ya, a ver, voy a dejar de presentar. A ver, ¿cuáles son las preguntas?